gracias. Luego, de todas maneras, al final vamos a poder responder preguntas que han quedado ahí sueltas, quizás. Bueno, continuando con la exposición, le toca el turno de Antonio Romero, ¿sí? Estado titulado en Economía por la Universidad Ricardo Palma, egresado de la Maestría de Sociología, Comisión en Estudios Políticos, ¿no?, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También tiene cursos de posgrado en el programa latinoamericano de educación a distancia en Buenos Aires, y la Escuela Latina de Posgrado, ¿no?, del Centro de Estudios Regionales Antiguo Bartolomé de las Casas. Ha publicado libros como La transición histórica en el siglo XXI, Bifurcaciones y herejías y búsqueda de alternativas, Miserias de la economía, el feticismo de la ciencia económica, en coautoría con Roberto Arroyo Hurtado, y también los problemas de la apropiación del territorio y los múltiples años. Sin más, le doy el pase para que pueda presentar el libro. Muchas gracias. Aló, buenas noches con todos y todas. Muchas gracias a la editorial Ande y también en particular a Oscar Martínez, que me invitó a esta importante presentación, y un gusto estar en esta casa histórica y compartiendo mesa con mis dos compañeros que me han antecedido. Y voy a repartir mi exposición en 4 puntos. Primero quiero resaltar el contenido del libro, ya lo han hecho Gustavo y Miguel, yo solo voy a recalcar. Y luego el segundo punto son las tensiones en el pensamiento de Mariátegui. Luego voy a plantear una suerte de discusión esquemática en torno a la tesis de Lowy sobre el romanticismo de Mariátegui. Y el cuarto punto, donde voy a tratar de incidir más, es la relación entre ética y conocimiento. Este libro, ya lo han dicho las dos personas que me han antecedido, presenta a Mariátegui en todas sus facetas, o al menos en sus facetas principales, ¿no? Y el orden en que lo presenta Lowy no es gratuito. Lowy, en la primera parte, plantea el tema del Mariátegui romántico o agónico, en la segunda, como segundo tema, está el Mariátegui pensador marxista revolucionario, que es la parte 2 y la parte 4 del libro. Luego está el tema del Mariátegui político y organizador, la parte 3, y la parte de cultura y arte en Mariátegui, las preocupaciones de Mariátegui por la literatura, el arte de su tiempo, la quinta parte. Tanto Gustavo como Miguel han abundado en eso, no voy a ser reiterativo, pero aquí justamente se trata de, como ha dicho anteriormente Miguel, ¿no?, estas compilaciones, se podría decir que buscan rescatar a Mariátegui de la incomprensión y del aislamiento, ¿no? Entonces, podemos preguntar, ¿sigue siendo Mariátegui incomprendido en nuestra época, ahora en el siglo XXI? ¿Sigue siendo Mariátegui aislado o presentado como una figura, ahí como un sol, ¿no? Y el contexto como esa soledad. Pero también está lo que Lowy plantea, ¿no?, la universalidad de Mariátegui, y es a donde yo quiero llegar al final, en el último punto de mi exposición. Luego está, con relación a las tensiones en el pensamiento de Mariátegui, hay 2 tensiones claves, ¿no?, entre las cuestiones epistemológicas y metodológicas y las ético-filosóficas. Entonces, Mariátegui tiene esa tensión en su pensamiento. ¿Por qué? Porque en la época, sobre todo cuando estuve en Europa, a partir del año 19 hasta 1923 en que retorna, es toda una efervescencia social y política que encuentra en Europa. En Francia, en Italia, en Alemania, en Rusia, ¿no es cierto? Por un lado está la polémica contra la Segunda Internacional en el marco del positivismo, el marco del naturalismo, el marco del evolucionismo, y históricamente el tema de la Revolución Rusa.
liderada por los bolcheviques. Entonces hay una efervescencia social, y esa efervescencia social es captada por autores como Sorel, en ese libro conocido que Mariátegui retoma mucho, que es Reflexiones sobre la violencia. Entonces, no voy a abundar mucho porque el tiempo es corto, son temas importantes que solamente lo pongo porque hay que seguir debatiendo y profundizando en la reflexión y la indagación. Ahora, Mariátegui ante esas cuestiones no encuentra pues o sea, la teoría marxista de ese momento estaba, como se dice, entrampada justamente en esa epistemología positivista naturalista. Entonces se puede hacer la pregunta, ¿Mariátegui era, como diría Christian Gillen, estaba a favor del primado de las fuerzas productivas? No, tajantemente, y leyendo los trabajos recopilados y leyendo los trabajos del propio Mariátegui en las distintas recopilaciones, definitivamente no. No era positivista, no estaba a favor de las fuerzas productivas, estaba en búsqueda de un marxismo propio, de una propuesta autónoma de su pensamiento, y eso lo lleva a estar en tensión justamente entre la realidad y la mentalidad. Entonces, por eso en esa búsqueda recurre a la filosofía, a las corrientes filosóficas que en ese momento estaban pues también presentes, ¿no? A través de Nietzsche, a través de Benjamin, a través de Gobetti, a través de Labriola, una serie de autores que él retoma y trata de, no digo copiarlos, no de ninguna manera, trata de recuperar algunos elementos que le ayuden a él a pensar la realidad de su tiempo y también a formar un pensamiento propio, ¿no? En esas tensiones estaba el pensamiento de Mariátegui, pero no resuelve esa tensión, no la resuelve. Por eso la salida que encontró fue más por el lado de lo ético-filosófico. De ahí justamente la relevancia que tenía para él el mito, la filosofía, los elementos metafísicos, las creencias religiosas que no tienen el mismo significado, como aclara Lowy en su introducción, que no es una religiosidad como antaño, no es otro tipo de religiosidad lo que está planteando Mariátegui. Ahora, estas tensiones de pensamiento entre lo epistemológico y lo ético-filosófico se puede también expresar como una tensión entre razón y emoción. Voy al tercer punto. Lowy plantea desde el arranque del mismo título de su introducción a esta nueva edición de Editorial Ande, el tema del impulso romántico revolucionario de Mariátegui. Lo plantea como una tesis, página 38 de la introducción. Ahora, en parte tiene que ver justamente con estas tensiones que ya les acabo de mencionar, en esta efervescencia de la gente, de los trabajadores, del proletariado, de los obreros en Europa, que Mariátegui capta, se da cuenta inmediatamente de eso está palpitando en la vida cotidiana, y eso es lo que Mariátegui interioriza y lo conecta también con su propia experiencia personal de cómo él, del ámbito familiar en que él se formó, que era también un contexto religioso vinculado con la religión. Entonces ya dije, el contexto de esto es el debate contra el positivismo y el reformismo de la Segunda Internacional, el marxismo eurocéntrico, el creciente dogmatismo de la Tercera Internacional. La Tercera Internacional se funda en el 1919, rápidamente es comandada por las corrientes estalinistas y se va implantando una ortodoxia. Bueno, hay todo un debate sobre eso. Mariátegui respeta a la Tercera Internacional, sabe que está frente a una organización mundial y, sin embargo, él está reivindicando una autonomía, como ya dije, en términos de un pensamiento propio, ¿no?
Es decir, él está construyendo en ese contexto una propuesta de conocimiento, una propuesta de racionalidad integradora, como dice Quijano en este texto de acá, Reencuentro y Debate. Que además de paso, bueno, Quijano ha hecho varias recopilaciones, una primera en el año 56, después hizo en el ámbito de la Biblioteca Ayacucho, en el año 77, 79, y parte de esa, tiene el prólogo en esa recopilación está recogido en este libro, y luego con el Fondo de Cultura Económica el año 95 hizo otra recopilación, y en cada una de esas Quijano hace una reflexión sobre el pensamiento de Mariátegui a través de prólogos. Bueno, retomo la motivación de Mariátegui con el tema romántico revolucionario, entre comillas, era ir más allá de la ortodoxia, ¿no? Y los elementos de esta motivación está el mito social de Sorel, la filosofía de la historia de contenido metafísico y religioso, las influencias, como ya se mencionó, de Sorel, también de Freud, Nietzsche y Unamuno. Ahora, yo quiero hacer aquí una pequeña comparación entre el Marx de los manuscritos del 44 y el Mariátegui que estaba en Europa en esa realidad de su tiempo de efervescencia revolucionaria. Marx, como ustedes saben, recoge de Feuerbach y de Hegel la categoría de alienación y trabajo enajenado, pero la replantea, le da otro sentido, le da otro significado, la recontextualiza, y eso es lo que lamentablemente muchos marxistas no han entendido. Por eso desecharon al Marx de esos manuscritos, ¿no?, tildándolo de antropologista feuerbachiano, y lamentablemente Lowy también cae en eso, influido por Althusser, creo yo. Pero lo que hace Marx es replantear el sentido de la categoría alienación, que además la va a retomar y la va a desarrollar en el contexto de los Grundrisse, en los manuscritos del 57-58, y que después va a recalar o va a rematar en la famosa categoría del fetichismo de la democracia en el Capital. O sea, no hay una ruptura, hay un redimensionamiento, un nuevo contexto hermenéutico que le da Marx desde los manuscritos. Igual pasó con Mariátegui, con las categorías de la noción o la idea del mito, la noción de religión o de religiosidad, el tema filosófico, son replanteados y le dan un nuevo sentido en el pensamiento de Mariátegui. No es como los críticos después quisieron achacarle que eso era populismo, que eso era idealismo, que eso llevaba a una serie de cosas, que esos debates están incluso recogidos, por ejemplo, en la recopilación de José Aricó, ¿no es cierto? Hay un debate, todo eso, pero se puede ver ahora de otra manera mediante esta comparación, ¿no? En el Marx del 44, ¿no?, Marx habla de la alienación y sus formas, entre las cuales estaba el trabajo enajenado. Luego habla, como dije, en los Grundrisse del 57 y 58, de la dimensión histórica de la alienación, y luego en el Marx del Capital, ¿no?, plantea y desarrolla el tema del fetichismo de la mercancía. En Mariátegui es este interés en la dimensión subjetiva de la experiencia humana. Ese es el sentido que adquiere para Mariátegui el tema del mito, que recoge de Sorel, y a través de Sorel, de otros autores liberales como el Bergson, la dimensión ética y subjetiva de la producción de conocimiento.
Por eso yo creo que Lowy en este libro, que habla de la teoría de la revolución en el joven Marx, si bien valora los manuscritos del 44, no considera los manuscritos ni las categorías de alienación y trabajo enajenado en lo que él identifica como teoría de la revolución, teoría del partido y teoría de la autoemancipación del proletariado. Entonces, Lowy, como que, no sé cómo llamarle, pues rechaza, ignora, deja de lado, como ustedes prefieran, el tema de la alienación. Ahora, después de Mariátegui, justamente como dice Lowy, para hacer de él un pensador universal, yo veo a pesar de los méritos de esta recopilación, una cosa es que Mariátegui quede encajonado, circunscrito solamente a su época, a los años 20, que es la etapa de mayor producción y maduración de su obra. Pero después el mundo siguió girando. Después de Mariátegui, si Mariátegui hubiera vivido más tiempo, estoy seguro que hubiera podido enterarse de los manuscritos del 44 que recién fueron publicados en 1932. Cuando Mariátegui todavía vivía, no habían sido publicados los manuscritos. Y tampoco, aún sabiendo de la existencia de Lukács, no se había enterado de la interpretación que hizo Lukács de la alienación como cosificación. Después de Mariátegui, hay un debate, sobre todo en los años 60, fines de los 50 y los años 60, donde el tema de alienación es un tema central. Voy a citar algunas. Karel Kosik, Razón y conciencia, la alienación y la libertad, dialéctica de la moral y moral de la dialéctica, la crisis del hombre moderno y el socialismo. Son textos de mediados de los 60 y fines de los 60, que están en la recopilación o en el libro Crítica Dialéctica. Luego tenemos al filósofo polaco marxista Adam Schaff, Marxismo e individuo humano, primera edición polaca, año 65. Entre los temas que he estado viendo, él aborda la concepción marxista del individuo humano, la alienación, el humanismo marxista. Adolfo Sánchez Vázquez, muy conocido de todos ustedes, en los años mediados de los 60, tenemos dos trabajos, las ideas estéticas de Marx y la filosofía de la praxis. Entre el primer trabajo, ideas estéticas, tenemos el marxismo contemporáneo y el arte, estética y marxismo, sobre arte y sociedad, la concepción de lo estratégico en Marx y Engels. En filosofía de la praxis, algunos temas que rescato aquí para esta discusión: praxis espontánea y praxis reflexiva, praxis intencional e inintencional, racionalidad y teleología históricas, praxis común intencional, subjetivismo y voluntarismo. Los apéndices, el concepto de esencia humana en Marx y sobre la enajenación en Marx. Entonces, estos son temas que tienen que ver con el pensamiento de Mariátegui. Entonces, seguir trabajando a Mariátegui es insertarlo a Mariátegui en este debate y no solo quedarnos en el Mariátegui de los años 20. Yo quiero cerrar con una cita de Quijano. Lo que hoy nos asombra en la obra mariateguiana es que, a pesar de sus ambigüedades conceptuales y de la insuficiencia de su formación teórica, haya logrado hacer los descubrimientos teóricos más importantes de la investigación marxista de su tiempo en y sobre América Latina, que constituyen puntos de partida necesarios para la crítica revolucionaria actual de nuestra sociedad.
porque es por eso que la obra de Mariátegui es importante en la historia del Perú, de América Latina, y no porque en ella se encuentren todas esas ambigüedades y por cuanta admiración tenía por Sorel o Cros o Unamuno. ¿Y no es acaso muy grande el riesgo de decir que, de algún modo, sus descubrimientos marxistas de la realidad fundamental del Perú de su tiempo fueron la conquista de una mentalidad cuya autonomía y osadía intelectual eran apoyadas inclusive en esos elementos teóricamente espurios y sin embargo psicológicamente eficaces para permitir que no se plegara simplemente a una adhesión acrítica a las ortodoxias burocráticas? O sea, Marx es importante porque también es un instrumento de debate contra la dogmatización del marxismo, contra la esterilización del marxismo, contra la crisis del marxismo. Mariátegui es importante porque su pensamiento ayuda a fijar un horizonte de sentido, no solamente en los revolucionarios, en los que hacen militancia, sino en el pueblo, en las organizaciones de base, en la gente. Ese es el espíritu de Mariátegui que hay que rescatar, valorar, retomar y poder usarlo como un instrumento, tanto a nivel de pensamiento como a nivel de práctica teórica y práctica política. Muchas gracias.